Hola, ¿qué tal mi querido público? Sean bienvenidos a nuestro podcast de letras. El día de hoy contamos con el gusto de presentarles a la entrevistada Cicinia Anceterán, una voz muy importante dentro de las novelas históricas de Cochabamba, Bolivia. Comenzamos con la entrevista. No me imaginé que me iba a dedicar a la escritura, que mi vocación podría ser la literatura. Más bien fue el resultado de muchas horas que yo compartí con mi papá, leyéndole libros, que, bueno, él era un amante de los libros, siempre lo vi con un libro en la mano, pero ya una época tuvo él una ceguera súbita y al final yo empecé a leer los libros y ahí es mi conexión con la literatura. Y hay una magia de la literatura con todos los seres humanos que con el tiempo te destapa la imaginación. Y en esa época justo había este problema con los comerciantes de ropa usada, cuando el gobierno dijo que iba a cerrar estos mercados, bueno, hace muchos años, y empezaron a movilizarse, a bloquear, a marchar. Y ahí fue donde en un momento me puse a pensar en toda esa mística que encierra este comercio de ropa usada, porque al final cuando una persona va a este mercado y se compra una prenda que está a medio uso, no tiene idea de cuál ha sido su historia, quién ha pertenecido, eh, absolutamente nada, ¿no? Y no nos damos cuenta que detrás de todo esto existe otro plano energético en el que nosotros como organismo, como materia en el universo, vamos impregnando de nuestra energía, nuestra ropa o los lugares donde frecuentamos. Entonces yo le pregunté a mi papá si creía que podía haber esta situación de que uno podría tal vez absorber la energía de otra persona. Y él me dijo, claro, ¿no? Según lo que es la física cuántica, como somos energía, nosotros absorbemos como también irradiamos energía y todos estamos interconectados en este plano físico. Y yo le pregunté a mi papá y le dije, ¿qué pasaría, así como una hipótesis, ¿no? Si una persona va al mercado de ropa usada y se consigue, no sé, parte de un uniforme nazi, ¿qué crees que pasaría? ¿No? Era una hipótesis. Y para que te des cuenta que la imaginación no tiene techo, no tiene límites, y mi padre era una persona tan letrada que había leído toda su vida prácticamente, me dice, ¿y por qué de un nazi y no directamente de Hitler? Y ahí me dejó pensando, esa noche no pude dormir y ahí es donde siento esta epifanía y me levanto y empiezo a escribir algo que yo veía en mi mente como una película, era un capítulo, ¿no? De cómo un minero, si me preguntas por qué usé un minero, la verdad es que no te podría decir, es algo que apareció en mi mente, se compra con su primer sueldo el abrigo negro que perteneció a Hitler. Qué lindo, tía. O sea, es algo muy interesante escuchar esto. Y bueno, ahora mismo me encantaría saber acerca de tu proceso de investigación, ¿no? ¿Cómo ha, o sea, puedes contarnos sobre el proceso de investigación para tus novelas históricas? Sí, bueno, con el abrigo negro, eh, te comento que, bueno, cuando escribí este primer capítulo en el que el minero se va al mercado de ropa usada y su primer encuentro con esta prenda que lo deja extasiado, lo deja como hipnotizado y con el deseo de comprarlo y de tenerlo a toda costa hasta que logra conseguir un precio moderado y el momento en que lo usa y se siente infinitamente poderoso, ¿no? Cuando él se pone esta prenda. Yo le leí a mi papá este capítulo al día siguiente, cortamos la lectura de una novela que le estaba leyendo y no le dije qué era, ¿no? Le dije, te voy a leer y me vas a decir qué te parece y se quedó enganchado, me dijo, ¿qué pasa después? ¿No? Porque se queda hasta ese momento en que él se siente poderoso y bueno, pues ahí empieza la historia del abrigo en Bolivia. Y ahí yo me quedé petrificada porque la verdad es que como yo nunca había escrito, nunca me había imaginado que podía convertirme en escritora o escribir un libro,
me entró miedo. Primero, el no saber por dónde más ir después de ese capítulo. Y segundo, si continuaba el hacerlo mal y decepcionar especialmente a mi papá, que era la persona que yo más admiraba en el mundo, que es la persona que más admiro. Y bueno, la cosa es que ahí yo me cuestioné y dije, si continúo con esto, sí tengo que tener un proceso de investigación, porque si bien uno escribe ficción, la ficción tiene que tener sustento real también, ¿no? No tiene que tener bases que sean coherentes y que tengan una lógica. Entonces, tuve que empezar a investigar sobre la Segunda Guerra Mundial, leer, buscar libros, artículos en Internet. Bueno, tenemos una herramienta maravillosa que prácticamente es infinita toda la información que podemos conseguir. También estaban los CDs que te podías conseguir en la cancha y había una colección de 8 CDs que hablaban de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que también me sirvió muchísimo. Y aparte, lo que tú me preguntabas de por qué había incluido la temática de la cultura boliviana, era porque cuando yo salí de colegio, yo sentía que no tenía una identidad cultural, ¿no? Y tal vez posiblemente miles de bolivianos han sentido en algún momento de su vida lo mismo, ¿no? Si tú ves novelas de México, películas de México, tú vas a ver que los mexicanos tienen muy arraigada la cultura en su vida cotidiana. Y yo quería saber cuál eran mis orígenes, las raíces de mi cultura, y empecé a leer, y empecé a investigar y descubrí un mundo fascinante, maravilloso, que no tiene nada que envidiar a nadie, ¿no? Tenemos una mitología que no tiene nada que envidiar a la mitología romana, a la mitología nórdica. Prácticamente son los mismos personajes con diferentes nombres y es ahí donde empiezo a incursionar en el tema de la mitología andina y voy escribiendo, he escrito sobre el Supay, que erróneamente creemos que es el diablo, pero esa concepción viene después de la colonización y han tergiversado esta imagen. En realidad él es el dios de la guerra. Entonces, cuando vemos las características de ese personaje, bueno, lo vemos como el tío de la mina, que es como lo conocemos, este ser que está dentro de las minas donde no llega la luz del sol, al que em, le hacen rituales con sangre de llama, para mí era un vampiro andino. ¿No? Y yo dije, caramba, quiero escribir sobre un vampiro andino, creo que no se ha dado eso. Entonces, ahí fue cuando escribí esa novela, no sé si la conocías, la de las crónicas del Supay, ¿no? No, qué interesante. Sí, Cuéntanos. y es un vampiro, sí, es un vampiro que llega con Cristóbal Colón en una de las carabelas y él va a contar toda la historia desde la recuperación de Granada, de España, eh, cómo recuperan Granada, el último bastión musulmán, y cómo la reina le pide a este personaje que acompañe a Cristóbal Colón a lo que era esta gran expedición que creían que era una locura. Eh, y él va a contar toda esa historia, cómo fue. Mira, en realidad Cristóbal Colón se considera el primer ser humano en haber atravesado el Triángulo de las Bermudas y en su diario él habla acerca de cosas extrañas que ocurrieron durante el cruce, ¿no? Del Triángulo de las Bermudas, como ser que él vio un objeto metálico salir del mar o que las brújulas empezaban a volverse locas, ¿no? Y ese tipo de datos que he podido conseguir y poder colocarlos en el libro para que de una forma entretenida también podamos aprender historia. Lo que nos ahorita nos hablaste básicamente, pero hay algo que me encantaría ahorita conocer. ¿Hay algo que ahorita piensas hacer pues, a futuro como cuento, alguna poesía, otra novela a lo mejor que ahorita nos podrías adelantar, por favor? Bueno, mira, he tenido la suerte y la bendición de conocer a personas muy valiosas, perdón, valiosas en el mundo de la literatura.
es Homero Carvalho, que es un gran escritor, para mí es el referente más importante de la literatura nacional. Conozco una gran cuentista, ganadora de varios premios, ahorita ella está en Alemania, también se llama Teresa Constanza, que es una mujer extraordinaria para, para escribir cuentos, ha sido realmente valorada por los grandes escritores de cuento a nivel internacional, pero ella tiene un perfil muy, muy bajo aquí en Bolivia y he tenido la suerte de que ellos han sido mi inspiración y también en alguna manera ellos me han adoptado como pupila y he podido aprender a escribir también lo que es el cuento, la microficción, eh, aparte de lo que es la novela. Y ahora que estamos cerca al bicentenario de Bolivia, ¿no? Que lo vamos a festejar el siguiente año, también he podido identificar que los bolivianos conocemos muy poco acerca de nuestra historia, ¿no? Lo poco que conocemos son esos retazos desastrosos que nos han dejado, porque nuestra historia ha sido manoseada, las mejores páginas y los mejores episodios han sido arrancados de nuestros libros de historia y nos han dejado solamente un amargo sabor de boca que de alguna manera incide en nuestra vida cotidiana porque nos ha eh, privado del orgullo de sentirnos bolivianos, nos han privado de poder sentir orgullo acerca de personajes y de eventos que han ocurrido en nuestra historia y solamente nos han dejado la vergüenza de retazos vergonzosos y también de mentiras, ¿no? Como por ejemplo la guerra del Chaco, que no ha sido una derrota, todo lo contrario, al momento de que hubo el cese de hostilidades, Bolivia estaba ganando aplastantemente a lo que era el Paraguay. También que nos dicen que en la guerra del Acre la perdimos, que tampoco fue una pérdida, y así un montón de historias que podría comentarte, que son leyendas negras, que lo único que han hecho ha sido quebrantar nuestro espíritu y bueno, dejarnos este mal sabor de boca de lo que es referente a nuestra historia. Entonces estoy trabajando, aparte de lo que fue Juana Zurduy de Padilla, una de las grandes heroínas de Bolivia, no solamente de Bolivia, sino de Sudamérica. Estoy escribiendo acerca del primer ejército patriota de las provincias de Charcas. Eh, nos hacen creer que no tuvimos un ejército, ¿no? Cuando nos cuentan que hemos ganado una guerra con palos, con, ¿cómo llaman? Con macanas, era la palabra, ¿no? Cuando dicen que con macanas defendimos el territorio. Y es totalmente falso porque sí tuvimos un ejército. Ese ejército se conformó en Cochabamba, que estuvo a la cabeza de Esteban Arce, que es un personaje que conocemos muy poco, un personaje tarateño, que inicialmente él sí formaba parte de las filas del ejército realista, pero fueron personas que decidieron eh, agarrar la bandera de la patria y luchar por la libertad y consiguieron un montón de soldados que lo siguieran y también muchos voluntarios y se conformó el primer ejército patriota de las provincias de Charcas el año de 1810, cuando hubo la revolución del 14 de septiembre, ahí fue cuando se bautizaron, ¿no? Un ejército que estaba perfectamente conformado por artillería, infantería y caballería. Entonces, estoy investigando, estoy escribiendo sobre este tema para que nos demos cuenta de que antes de que Bolivia naciera con el nombre de Bolivia, ya teníamos un ejército y los 16 años que duró la guerra de independencia la luchamos nosotros, nuestros ancestros, los que han nacido en estas tierras y no extranjeros como nos hacen creer que llegaron para darnos la libertad, regalarnos la libertad, como es Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que ellos, ninguno de ellos hizo un solo disparo por la causa de la patria en el Alto Perú. Interesante, querida Sicilia. Otra consulta para ti. ¿Qué consejos les darías a los nuevos escritores en estas novelas históricas, a pequeños jóvenes incluso, para empezar a escribir? A los que quisieran escribir historia, ¿no? Sí les aconsejaría mucha lectura. Lastimosamente, la mayor parte de nuestros libros de historia, como te digo, están tergiversados, manoseados, tienen ese aire y ese espíritu derrotista, ¿no? Como el boliviano pobrecito, eh,
boliviano que no tenía armas, que no tenía las condiciones necesarias para pelear, que peleaba en condiciones precarias, que perdía. Eso no es cierto. Bolivia tiene una historia gloriosa. Hay que buscar a los autores objetivos, a los autores que realmente han hecho un estudio pormenizado acerca de nuestra historia, como es el caso de Jorge Bastoflor, un gran historiador que va a hablar acerca de todas las victorias que tuvo Bolivia, que en realidad él menciona 13 guerras internacionales, de las cuales 8 fueron victoria para Bolivia, y ahí nos cuentan un sinfín de historias maravillosas acerca de todas las hazañas y los grandes personajes de nuestra historia que han hecho que nuestro país el día de hoy sea un país grande, sea un país rico, pero que lastimosamente está gobernado por ineptos. Perdón que te diga eso. Querida Cicilia, ¿cómo piensas que la literatura puede contribuir al entendimiento perdón, y a la preservación de la historia? Como la literatura. Bueno, es bastante interesante porque junto con mi esposo, que él es historiador, yo soy novelista, este es el mejor ejemplo que te puedo dar. Hace 3 años empezamos a organizar los encuentros internacionales de narrativa histórica. Narrativa histórica. No necesariamente la persona que escribe narrativa histórica tiene que ser licenciado en historia, ¿no? Eh, pero sí tienes que ser un investigador de temas históricos para darle solidez y darle veracidad a lo que estás escribiendo. Y descubrimos de que la literatura es la mejor herramienta para dar a conocer nuestra historia. Eh, es el trabajo que ya puede hacer un literato, se podría decir. Pero hay este divorcio entre los historiadores y los escritores, más por el lado de los historiadores, que creen que no, que la historia la debería contar solamente un historiador. Y no es así, más bien, mira, el hecho de que un escritor pueda escribir historia sin haber sido licenciado en historia, hace que el lector se enamore de la historia y a través de esos libros puedan interesarse acerca de temas históricos y recurrir a los libros de historia escritos por historiadores. Entonces yo creo que podría ser un trabajo que se podría realizar entre estas dos ramas e ir de la mano, no separados. El trabajo del historiador sí es muy importante para un escritor porque de ahí es donde saca la información, ¿no? Y es a través de esa información que se pueden crear estas historias eh, maravillosas en lo que son las novelas, por ejemplo, y así conquistar a los lectores, ¿no? Y hacer que ellos puedan tener este interés en conocer nuestra historia. Claro, es entendible. Eh, Otra consulta más, Cicilia. ¿Cuáles han sido los desafíos más complicados para ti en tu carrera como escritora? Esto para terminar. Bueno, yo creo que uno de los más grandes desafíos y que debe continuar siendo también para aquellos que están empezando esta carrera literaria es el tener el acercamiento a las editoriales, ¿no? Un escritor que no tiene un sello editorial difícilmente va a poder llegar a participar en estos espacios donde están los escritores, como ser las ferias internacionales, darse a conocer en eventos culturales y le podría ser más difícil, ¿no? Las editoriales han apostado ya desde muchos años atrás a los autores internacionales. Traen libros de autores internacionales y muy poco se mira a lo que es la producción nacional de los escritores nacionales del siglo XXI. ¿No? Si bien es que promueven los libros, son de los clásicos, ¿no? De los libros que se han escrito en el siglo 20 y los del siglo XXI son realmente muy poco conocidos. Por este motivo es de que desde el año pasado se ha creado una comunidad de escritores que se llama el Círculo de Escritores y Autores de Bolivia, que ya a la fecha tiene como cerca de 110 escritores nacionales que son parte de esta comunidad, que tiene como finalidad el poder abrir espacios gratuitos
a escritores nuevos, escritores noveles, también poder permitirles dar consejos de cómo podrían ellos publicar sus libros de la mejor manera, la manera más eficiente, de cómo pueden ellos mostrar su producción a través de ferias que se van creando también en unidades educativas, donde los profesores también tienen la oportunidad de conocer a los autores que están escribiendo libros que están ya más adecuados a nuestra nueva realidad, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad del Círculo de Escritores y Autores de Bolivia, que es el poder dar a conocer a los autores su producción y también poder abrigar y dar la bienvenida a nuevos talentos para poder permitirles, darles una oportunidad de producir, escribir y dar a conocer su producción a nivel nacional. Interesante, querida Cicinia, ha sido un gusto que vengas a nuestro podcast. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, querida Cicinia. Y bueno, Gracias. nos vemos en otra ocasión. Que te vaya muy Claro bien. que sí, cuando guste. Les deseo muchísima suerte y felicidades por esta iniciativa, así que ya seguramente nos vamos a ver en otra oportunidad. Por supuesto que sí, Cicinia. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, ha sido un gusto tenerlos aquí en la entrevista junto a Cicinia Anceterán. Así que para más programación y más entrevistas, síganos en nuestro podcast. Ha sido un gusto tenerlos aquí.